Qué hermoso tiempo de adoración hemos tenido esta mañana. Estamos tan contentos por lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Decía que en todo tiempo es bueno adorar al Señor, más todavía cuando hay situaciones complicadas, mucha gente pasando situaciones difíciles. Y el único momento que tenemos de poder olvidar esas cosas y dejar las cosas en las manos del Señor es cuando adoramos su nombre. Parece que fuéramos transportados y nos olvidamos de la aflicción del tiempo presente. Por eso quiero invitarles ahora a que puedan abrir sus Biblias. Vamos a estar leyendo un pasaje precioso aquí en el Evangelio según San Lucas. Por favor, abra su Biblia ahí en Lucas capítulo 22. Vamos a estar hablando de la palabra del Señor. El versículo 62, quizás un pasaje que a usted alguna vez le llamó la atención. Y dice así la palabra del Señor. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Por qué no oramos al Señor? Dios, te damos gracias esta mañana por tu hermosa palabra, por el tiempo de adoración, por las personas que nos ayudan a seguir haciendo iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque para nosotros no es crisis, para nosotros es una oportunidad de poder evangelizar, poder predicar, llevar tu palabra. Gracias por los voluntarios que están hoy día acá, Señor. Gracias, Padre, porque siempre tenemos el deseo de poder llegar con tu palabra de esperanza a aquel que está desmotivado, Señor, que está caído a la vera del camino. No queremos ser como el sacerdote, como el levita, que frente a la necesidad pasó de largo. Queremos ser como aquel buen samaritano que viendo la necesidad, Señor, se preocupó de ese hombre caído. Señor, donde quiera que esté ese hombre caído, Señor, oramos que tú toques su vida, sane sus heridas. Sobre todo, Señor, restaura su vida espiritual y fortalécelo, Señor. Hay en casa muchas personas que quizás están pasando momentos difíciles y oramos esta mañana que tu palabra cale profundamente en ellos, Señor, dándole una motivación para seguir, para continuar adelante. Gracias, Dios. Háblanos por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy día me gustaría hablar acerca de un tema súper importante y tiene que ver mucho con el texto que he hablado. Cuando Pedro dice salió afuera y lloró amargamente, es porque algo le ocurrió, algo le sucedió, que de la noche a la mañana, de un momento a otro, su estado de ánimo cambió. Y es porque nuestras expectativas muchas veces no se cumplen. Y de eso quiero hablar, cuando nuestras expectativas no se cumplen. Todos sabemos que cada ser humano tiene expectativas sobre su vida, sobre su trabajo, sobre su profesión, sobre su familia y sobre todo su función dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo también, como el apóstol Pedro, también las tenía, ¿no es cierto?, esas expectativas. Y yo me imagino que él se veía en un ministerio grandioso, en un ministerio poderoso. ¿Quién iba a pensar que una persona que era un simple pescador ahí en Galilea, de la noche a la mañana se iba a convertir en una persona usada poderosamente por Dios, formar un gran equipo junto con los discípulos, siendo mentoreado, siendo guiado, ¿no es cierto?, por Jesucristo, el Hijo de Dios mismo? ¿Quién iba a pensar que él iba a ser parte de la historia y ahí iba a ser esa persona usada grandemente por el Señor? Pero todo cambió. Ahora de repente no había líder, no había equipo, no había nada, y esto según sus propios ojos naturales, y sus expectativas se derrumban, y ahora se pregunta, ¿qué voy a hacer? No puedo volver a Galilea derrotado. Seguramente muchos pensamientos están pasando por su mente. Y les pregunto, ¿acaso
¿No te ha pasado a ti lo mismo? Con todo lo que está sucediendo, no hayas respuesta y te cuestionas y te preguntas. Y frente a lo que está sucediendo, uno lo que tiene que pensar es que no podemos ver esto como una derrota, no podemos ver esto como un fracaso o como una desilusión. Veamos esto como una oportunidad. Como decía en la oración, esa oportunidad de llegar con el mensaje de esperanza, cuando estábamos solamente hace 2 años atrás, circunscrito a límites de la iglesia. Todos los que llegaban a la iglesia se les predicaba una palabra, pero ahora no tenemos fronteras, ahora no tenemos límites, ahora no tenemos situaciones que nos impidan llegar con una palabra de esperanza a lugares que nunca conocimos. Hemos recibido comentarios de Asia, de Europa, de toda Sudamérica y de todo el país, y eso nos anima, eso nos fortalece. Y es porque hemos aprovechado la instancia como una oportunidad. Acá, frente a esta situación, es cierto que muchas personas se han marginado, pero ¿quién hubiera creído que aprovechando la oportunidad y agradeciendo a los músicos, a los voluntarios que cada semana están junto a nosotros, pero sobre todo a aquellos niños que tenemos, que nos ayudan a hacer nuestras transmisiones cada jueves, cada domingo, cada oportunidad que hacemos un servicio? Niños de 10 a 16 años que están en lugares que seguramente deberían estar siendo ocupados por personas mayores, por líderes. Pero recuerdo un pasaje en la palabra del Señor, cuando el Señor Jesucristo, frente a una etapa no crítica, pero una circunstancia que nosotros no podemos dejar de olvidar. El Señor Jesús está hablando a los discípulos y luego toda la gente se va. Tiene una multitud de más de 25 mil personas y se van. Y entonces el Señor Jesús se enfrenta a sus discípulos y les dice: si ustedes también se quieren ir, se pueden ir. Quiero poner esto en contexto, porque el Señor es el dueño de la obra. El Señor dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Y me encanta cuando el Señor Jesucristo les dice a los discípulos que aún las piedras, cuando Él está entrando a Jerusalén y todas las personas están adorando al Señor, y a la próxima semana ocurre todo lo contrario, una negación tan grande. Pero cuando los fariseos les dicen a Jesús: oye, hace callar a tus discípulos, ¿cómo hosana al que viene en el nombre de David? Y eso para ellos era el Mesías, hazlos callar. Y el Señor Jesús dice algo bien interesante allí. Dice: si ellos callan, las piedras hablarían. Y esto me hace pensar que a veces nosotros nos preocupamos y personalmente, uno es humano y uno siempre delega responsabilidades sobre personas. Y cuando esas personas no están, uno como que se desmotiva un poco. Pero se nos olvida que las cosas están en manos del Señor. Hoy día cuando veo estaba hablando Boris con Sebastián en la previa y le preguntaban la edad a Miguel de 13 años, pero hay personas un poco menores, 12, Mateo tiene 12 años, mi nieto. Mi otro nieto tiene 15 años y está a cargo de la dirección. Y eso es un motivo de alegría para mí y de mucha motivación para mí. Y yo lo que quiero esta mañana es hacer ver a la iglesia y a todas las personas que nos están mirando y escuchando, que podamos entender que a veces las circunstancias no son como queremos. Nunca esperamos que las circunstancias ocurrieran de la forma que están ocurriendo, y a veces eso a mucha gente desmotiva y la desmoraliza. Pero por eso, en el caso de Pedro, sus expectativas cuando no fueron cumplidas, comienza a llorar amargamente. ¿Y qué pasa cuando una persona cae en esta especie de depresión? Y es lo que tenemos que tener cuidado.
Lo primero que pasa en una persona que cae en este estado es la decepción. La decepción es cuando tú piensas que has puesto todo de tu parte, pero a pesar de ello tus expectativas no se están cumpliendo. Y eso ocurre, en la Biblia dice que le ocurrió al profeta Elías. El profeta Elías, quizás una de las personas que Dios ha usado más grandemente en la historia bíblica del Antiguo Testamento. Él es capaz de desafiar a los 400 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. Él es el que detiene, ¿no es cierto?, la lluvia durante 6 meses y después ora y vuelve a llover. Él que hace descender fuego del cielo. Un gran hombre de Dios. ¿Qué le pasó? Tal vez él pensó que cuando él era usado por Dios iba a haber un arrepentimiento genuino de parte de la gente de Israel. Y quizás los reyes de esa época, Acab y Jezabel, podrían considerar realmente la importancia del ministerio de Elías, pero no fue así. Y quizás tú has hecho lo mejor para Dios, lo mejor para tu familia, lo mejor por tu esposa o por tus hijos, y no has tenido la reacción que tú esperabas. Eso fue lo que le pasa a Elías, y esa decepción trae a la mente de Elías pensamientos de confusión, de pena y de tristeza, y todos sabemos lo que Elías hace. Elías, en lugar de continuar sus ministerios, ingresa al desierto y cada vez va más lejos, más apartado, más alejado de Dios. Y empieza uno a cuestionarse en qué he pecado, en qué he fallado. ¿Acaso lo que estaba haciendo era o no era la voluntad de Dios? Y eso es un tema de preocupación, porque si uno no se detiene en esto, puede llevarte a un segundo pensamiento, el descontento. Ya ahora tienes esa base de expectativas no alcanzadas, pero se suma una emoción que es más destructiva, como ese mecanismo de autodefensa. Tu mente no acepta la decepción y comienza la justificación. Empiezas a pensar que no hiciste nada malo, que estabas orando, que tenías una relación personal con el Señor, que eras un voluntario dispuesto para servir al Señor. Y yo quiero destacar esta mañana a voluntarios que temprano vinieron, le echaron parafina a la estufa y ordenaron todas las cosas y luego se fueron, y otras personas que están para orar, y otras personas que están para hacer la previa, y otras personas que están para hacer las transmisiones, y otras personas que están para adorar y bendecir y exaltar el nombre del Señor. Y esto me habla que la actividad siempre te tiene en traine, te tiene a ti preocupado de las cosas del Señor. Pero cuando tú te marginas, cuando tú comienzas a llorar amargamente porque las cosas no ocurren como tú quieres, pasa a este punto del desencanto, del descontento, y empiezas a cuestionarte acerca, no solamente acerca de quién tú eres, sino acerca de quién Dios es también. Y uno comienza a tener autocompasión y amargura. Piensas que no eras tan bueno, y el problema es el siguiente. El problema es que ahora comienzan a ver esas raíces de amargura en el corazón que te hace pensar que todas las demás personas tienen problemas, y te produce un resentimiento, y esto te puede llevar a una tercera etapa, que es la desesperanza. Como autojustificarse no soluciona el problema, entonces cae en esto de autojustificarse. Es lo que le ocurre entonces al profeta Elías. Y yo no sé si alguna vez a ti te ha ocurrido esto, pero él dijo: yo solo he quedado, yo soy el único que tiene celo por Dios.
Y vuelvo nuevamente. Hermanos, cuando alguien no está, cuando Elías pensó que nadie había, cuando Elías pensó que él estaba solo, nunca se imaginó, como dice la Biblia, que habían 5.000 que no habían doblado, 7.000 que no habían doblado su rodilla. Y a mí, para hacerlo y ponerlo en contexto de lo que estamos viviendo, nunca pensamos que habían tantos niños y tantos adolescentes y tantos jóvenes que estaban dispuestos a afrontar la situación que estamos viviendo, independientemente de todo lo que pueda ocurrir, que pueda ser razonable, pero son capaces de estar en la casa del Señor, porque lo más importante para ellos es llevar un mensaje, una palabra de esperanza a aquellos que no la tienen, que están viviendo momentos tan difíciles como ellos mismos están viviendo. Él se da cuenta que su problema no se ha resuelto y empieza a decir: ojalá que me muera. ¿Has dicho tú alguna vez eso? Ojalá que me muera. No vale la pena vivir. Y esta es una instancia muy complicada en la vida de una persona, cuando se pone a llorar amargamente porque sus expectativas no se están cumpliendo. Piensas que ya no hay solución. Y es por eso que el consejo del Señor para nosotros hoy en día es que comiences a detenerte y a pensar que no son tus expectativas lo más importante. Si tiene que cumplirse lo que tú quieres, sí o sí. Recuerdo la historia de Job. Si la ponemos en paralelo con la de Elías, Elías se siente frustrado, se siente fracasado y ya no quiere más. Sin embargo, cuando yo veo la historia de Job, él pasa situaciones difíciles, muy difíciles, que quizás ninguno de nosotros ha pasado ni estaría dispuesto a pasar. Sin embargo, no porque sus expectativas sobre sus hijos, sobre sus bienes, sobre su familia eran de mejorar, y nada de eso ocurrió, lo hizo sucumbir. Nada de eso lo hundió. Y esto es lo que me impacta en la vida de Job. Cuando susurra en su oído la voz constante de su esposa, que le dice: niega a tu Dios y muérete. Podríamos nosotros sentir que en realidad en ese momento lo más importante es desaparecer. Pero él dice: ¿acaso serviremos a Dios solamente cuando las cosas nos van bien? ¿Solamente vamos a servir a Dios cuando todo es positivo? Cuando cada día tenemos el sustento y nada nos falta y tenemos salud, ¿serviremos a Dios solamente en esas instancias? La verdad de las cosas que me llama profundamente la atención, la actitud, la reacción, las palabras. Porque de verdad, un individuo que frente a la adversidad y frente a las cosas que se presentan, que no está de acuerdo a lo que él hubiera querido, es capaz de decir: yo sé que mi Redentor vive. Y vive no solamente en la prosperidad, no vive solamente cuando todas las cosas me van bien, no vive solamente cuando estamos todos saludables. Mi Redentor vive también cuando las cosas no ocurren como yo las quiero. Y me quiero referir solamente al caso tuyo, Cristóbal. Independientemente de cómo estaba tu padre entubado grave en aquel lugar, tú estabas adorando al Señor aquí. Y no te limitaste a llorar amargamente y a ser una persona resentida, diciendo: Dios, tanto que yo he hecho por ti, y mi padre cómo está. Tú estabas esperando pacientemente. Como dice la palabra, esperé pacientemente en Jehová, y Él me oyó. Porque Él sí te va a oír, Él sí te va a escuchar, Él sí tiene un plan, un propósito maravilloso para tu vida. Pero no dejes que el descontento venga en tu vida, porque posteriormente este proceso puede llevarte a una etapa de destrucción.
que es mi cuarto punto. Y es donde el espíritu y la emoción de una persona se llena de hostilidad y se torna en esa persona crítica, en esa persona sarcástica, en esa persona irónica. Yo no vi nunca en la vida de Job, en los amigos de Job sí lo vi, en la vida de su esposa también lo vi, pero nunca en la vida de Job, que estaba pasando lo que estaba pasando, pero él no permitió que pensamientos de destrucción pudieran venir en su vida. Tampoco en la vida a veces nos parece que Job fuera como una historia y casi una fantasía, pero vemos a nuestro alrededor, quizás nosotros mismos hemos vivido situaciones como las parecidas a Cristóbal. Pero nada de eso sucedió en la vida de una persona que no se pone a llorar porque las expectativas no se cumplen. Y a veces nos dan una noticia que empeora cada vez. Pero no es la idea, no es el momento en donde nosotros podamos caer en esta instancia. Ahora, esas personas que caen en esos pensamientos de destrucción, lo encuentran todo mal. A todos le encuentran defectos. Todos tienen errores. Y yo veo los comentarios de personas, uno dice algo, inmediatamente te critican. Inmediatamente, y nos dicen, no, que está mal y que... Hermano, los que están mal son ellos, porque están llorando amargamente y no quieren asumir la responsabilidad. Supongamos que esto esté en el contexto de la iglesia primitiva. Personas que nunca lloraron amargamente, se levantaron, hermanos, y pudieron asumir un rol protagónico de la iglesia primitiva, donde llevaron el evangelio a todo el mundo conocido. Ellos nunca se amedrentaron, ellos nunca dijeron, si yo salgo públicamente me van a apresar y me van a matar públicamente. Ellos nunca pensaron eso. ¿Era una posibilidad? Claro que la era. ¿Era una posibilidad que te enferma? Claro que es. Pero nos vamos a quedar encerrados. Vamos a cumplir el rol que nos corresponde en la iglesia. La iglesia, a través de la historia, siempre ha sufrido situaciones en donde la quieren destruir. Pero el Señor siempre tiene un remanente. Hoy son adolescentes, antes fue la iglesia primitiva, las iglesias perseguidas, y siempre el Señor tiene ese grupo de personas como nuestros músicos que tenemos, los voluntarios que tenemos, y es hora de que nosotros también nos podamos levantar. Hay personas que se quieren morir. Elías se quería morir. Pero quizás el suicidio no es necesariamente lo más importante. Me refiero al suicidio mental, porque hay mucha gente que solamente lo piensa. Hay muchas maneras quizás de suicidarse, ¿no es cierto? No cumpliendo un rol, no asumiendo su responsabilidad, ¿no es cierto? No poniendo todo lo de sí para salir adelante. Aunque el suicidio físico es lo último que le puede ocurrir a una persona. Pero hay gente que comete suicidio diariamente sin quitarse la vida. En este punto de Elías, de frustración, ¿qué desea? La muerte. Y muchos piensan en la muerte en momentos difíciles. Hay gente que comienza a tener esos patrones autodestructivos por el descontento y la desesperanza. Y algunos comienzan a hacer cosas que jamás hicieron. Se van a extremos y se apartan y se alejan del Señor. Eso es un tipo de suicidio también. ¿Cuántos suicidios quizás has cometido en tu vida? Caer en la droga, caer en el alcohol. Y realmente no ser un aporte ni para la familia, ni para la sociedad, mucho menos para la iglesia. Muchas personas a veces no se dan cuenta y están cayendo en esto. Quizás nunca has intentado literalmente
¿no es cierto?, de quitarte la vida. Pero ¿has sentido en algún momento que las cosas no resultaron como tú pensabas? ¿Y quién iba a pensar que viviríamos un tiempo como el que estamos viviendo hoy día? Cuarentenas, incertidumbres, temores. Y tal vez te puedes cuestionar y te puedes preguntar, ¿qué hemos hecho mal? Y es posible que algo hayamos hecho mal. Es posible. Pero nosotros no debemos ser el tipo de personas que debemos dejarnos llevar por lo emocional. No somos ese tipo de personas. Nosotros tenemos que salir adelante, confiar en el Señor, creer que ese Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra tiene control de todas las cosas, y que nosotros no seremos, ni hemos sido, ni vamos a ser los exclusivos, los únicos que vamos a vivir momentos, instancias, situaciones como las que estamos viviendo hoy en día. Hay otras personas que han vivido momentos totalmente peores que los que nosotros hemos vivido. Lo que tú tienes que pensar que si aún esas expectativas no se han cumplido, debemos aprender de lo que está ocurriendo. Y debemos decir que Dios tiene algo mejor. Que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y el apóstol Pablo nos da un consejo tan importante cuando dice: he aprendido a estar contento en todo. Sé tener mucho y sé tener poco, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tienes mucho, no confíes en lo mucho que tienes. Cuando tienes poco, no te desesperes, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahora tengas poco o tengas mucho, no importa eso, porque el Señor tiene control de todas las situaciones. Y nosotros, como dice el apóstol, debemos aprender a contentarnos. Se dice que somos una sociedad hedonista. Se dice que nuestra sociedad es una sociedad materialista. Estamos tan apegados a lo material. Estamos tan confiados en que tenemos que tener nuestras necesidades suplidas, porque o si no, ¿dónde está Dios? Pero necesariamente no es todo así. Si tenemos, como dice el apóstol, mucho o poco, siempre debemos confiar que es el Señor el que nos fortalece. Pedro llora amargamente porque sus expectativas no se han cumplido. Desearía que Jesús no fuera arrestado. Hubiera deseado que Jesús no fuera azotado. Él hubiera esperado que no fuera a la cruz y que muriera. Pero Pedro sabía lo que iba a venir a continuación. ¿Sabía lo que venía en el futuro? No tenía idea. Tú, yo, nadie sabe lo que viene en el futuro. ¿Por qué Dios permite situaciones como las que vivimos? Pedro no sabía que lo mejor estaba por venir. Tú no sabes que quizás lo mejor está por venir. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que el tiempo posterior será mejor que las primeras instancias, que la lluvia tardía será mejor que la primera lluvia, que el avivamiento sería lo mejor que habría en el futuro. ¿Sabe que el Señor se ha preparado lo mejor para el último tiempo? Y a veces pensamos, después de esto, ¿qué? Y queremos, como Pedro, llorar amargamente y que nos vengan todos estos sentimientos depresivos de decepción y desesperanza. Pero no es lo que Dios quiere para nosotros. Lo que Dios quiere es que nosotros podamos en todo momento y en toda circunstancia depender de Dios, no depender de nuestras habilidades, de nuestras capacidades. Queremos y estamos preocupados
tanto de lo material. Estamos tan preocupados por el bienestar económico, cuando el Señor nos ha dicho: procura buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero creemos que si tenemos los bienes, si tenemos los recursos. Mi hijo Juan Carlos me decía ayer una cosa que me llamó mucho la atención. ¿Sabes, papá? Me dijo: nunca hubiéramos tenido lo que hoy tenemos si no se hubiera producido esta crisis. Tenemos un equipo de adolescentes tremendo que hacen cosas maravillosas. Nunca. Mis nietos, mis 2 nietos están involucrados, mis 3 nietos involucrados. Los 4, perdón, La Paz también. Involucrados en las cosas del Señor de una manera protagónica. Y uno puede ver que esto no es excepcional a esta iglesia, a esta familia, a este tiempo. El Señor siempre se proveyó de niños, de adolescentes en el pasado. ¿Acaso no usó a José? ¿Acaso no usó a David? ¿Acaso no usó a Daniel y a sus amigos? Claro que Dios los usó, porque quizás nosotros los mayores somos mejores para cuestionar, quizás nosotros somos mejores para argumentar, quizás nosotros siempre decimos: me gustaría conversar con usted, pastor, para decirle unas cuantas cosas. Yo no tengo nada que decirle nada a nadie. Dios es el que da las instrucciones, y nosotros estamos aquí no para cuestionar ni argumentar, estamos aquí para obedecer. No hay ninguna cosa que le agrade más al Señor que nosotros podamos obedecer la palabra. Mire lo que dice Dios: si hoy obedecieres mi voz, Deuteronomio capítulo 20, todas estas cosas serán añadidas a tu vida. Y hay una cantidad de cosas que Dios, si obedeciere, nada más que obedecer. Pero si no obedeciere, también hay una gran cantidad de situaciones que nos van a seguir. Pero me encanta cuando dice: cuando obedecieres. Y te pondrá Dios por cabeza y no por cola. Y dice el Señor que estará siempre arriba y nunca abajo. Me encanta, me encanta. No buscamos los lugares de privilegio, no buscamos eso. Eso es consecuencia de nuestra relación con el Señor. Eso es resultado de mi intimidad con Dios. Eso va a llegar a ser posible cuando nosotros nos comprometemos con el Señor, y Dios lo hace. Hermanos, yo tengo muchos años en esto y siempre he visto la fidelidad de Dios, siempre he visto la mano poderosa de Dios, siempre he visto que Dios nunca falla. Nunca falla. Claro, circunstancias, aflicciones, sí podemos tener. El Señor Jesús, Él nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción. Él nos dijo que iban a haber cosas. Pero ¿de qué manera dependemos más del Señor? ¿En qué instancias es cuando más buscamos al Señor? ¿Cuándo? Cuando están los problemas, cuando nos salen lágrimas de nuestros ojos, cuando estamos en llanto de rodillas en nuestras camas. ¿Cuándo? Cuando las cosas no están bien, no resultan bien. Pero ¿qué es lo que hace muchas veces la abundancia, la prosperidad? Nos adormece, nos aletarga. Y es el llamado de Dios hoy día, a que si nuestras expectativas no se cumplen, no tiene nada que ver con el propósito de Dios. Dios tiene un plan. El Señor dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Porque así como son distantes los cielos de la tierra, yo no sé si alguna vez se ha dado el tiempo de entender un poco de distancias. Cuando uno ve, hoy día tenemos la facilidad de poder ver que naves, ¿no es cierto?, van al espacio, y cuando las naves van al espacio nos dan a conocer que hay algo más allá que este globo terráqueo.
Hay algo más que esta tierra que creemos que es todo. Esta tierra es un punto insignificante en el espacio. Y usted y yo somos nada, a cientos de kilómetros de arriba. No somos nada, pero aún así, siendo tan ínfimos, tan pequeños, tan limitados, Dios conoce cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Dios sabe la situación por la cual tú estás atravesando. Y decimos, Dios, ¿dónde estás? Como la esposa de Job. Hermano, Dios siempre ha estado, está y estará sentado en su trono. Y Él espera que nosotros estemos en el lugar que nos corresponde desde el momento que le hemos conocido. Cuando le dijimos, Dios, cuenta conmigo. Pedro le dijo, Señor, si la vida tengo que dar por ti, dalo por hecho. Yo voy a ser el primero que voy a dar mi vida por ti. Pero ¿qué es lo que pasa cuando apresan a Jesús? Comienza a llorar amargamente porque todo su castillo se derrumbó. ¿Cuántos castillos en mentes, en corazones, en vidas, en familias que nos están mirando hoy día se han derrumbado porque las cosas no han salido como han esperado? Pero tengo buenas noticias. Dios está sentado en su trono y Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 al 8 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, ¿qué dice? Por un poco de tiempo, por un tiempo limitado, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la prueba? ¿Cuál es el propósito de la adversidad, de la aflicción? ¿Cuál es? Dice, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Cuándo es que nuestra fe es probada? ¿Sabe cuándo nuestra fe es probada? En medio de la adversidad. Si somos capaces todavía. Me encantó lo que Jan y Luz colocaron en el grupo de WhatsApp estos días. Enviaron un mensaje de la familia de aquella persona que falleció porque tenía leucemia, Manuel, en Curicó. Y sabe lo que dice, que la familia de Manuel está tan contenta porque Manuel no está sufriendo, porque Manuel no está enfermo. Y no significa que sanó, no, falleció, pero asumen que lo mejor fue lo que Dios permitió que ocurriera en ese momento. Porque antes de morir, ¿saben lo que hizo Manuel? Él recibió a Jesús, y quizás nunca, a no ser por esa instancia, por esa situación, hubiera recibido al Señor. Pero frente a lo que él sabía que venía, porque él estaba consciente de eso, estuvo consciente hasta el último momento, y él recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y la familia, a partir de ese momento, dijo: estamos en paz porque sabemos que nuestro pariente, nuestro familiar está con el Señor. Y la Biblia dice que es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado a Jesucristo. La fe tiene que ser probada. La calidad de cristiano que tú y yo somos es probado en la adversidad. Yo quiero invitarte hoy día a que no pienses más si tus expectativas se cumplen o no se cumplen. Esperemos que el Señor cumpla su propósito
en este país. Esperemos que Dios cumpla su propósito en nuestras familias. Esperemos que Dios cumpla su propósito en nuestra iglesia. Mientras tanto, independientemente de lo que pase, yo estaré en el lugar donde Dios me plantó. Yo estaré en el lugar donde Dios quiere que como miembro del cuerpo pueda cumplir la función que el Señor me delegó. Si una parte del cuerpo no cumple su función, el cuerpo en su totalidad es afectado. Asimismo, la iglesia, una persona que se margina, una persona que se ausenta, una persona que no asume su responsabilidad, su compromiso en el cuerpo que es la iglesia en su totalidad se afecta. Pero tú, yo, estamos cumpliendo lo que el Señor nos ha llamado. Seguimos haciendo iglesia en crisis, porque la iglesia tiene una misión, y la misión es llevar el evangelio a toda criatura, para que todo aquel que cree en Jesucristo tenga vida eterna. ¿Por qué no adoramos al Señor esta mañana y le decimos: Señor, en este segundo tiempo cuenta conmigo, pero cuenta de verdad? No como Pedro, que dijo: Señor, mi vida daré por ti, pero luego estaba llorando ahí amargamente porque las cosas no resultaron. Yo miro a Ángela, yo miro a los muchachos aquí, estoy tan agradecido, porque si no fuera por ellos, no estaríamos haciendo iglesia. No estaríamos haciendo iglesia. Pero hay otros ahí que están oyendo, que están mirando, que no sabemos en dónde están. Quizás están como Pedro llorando amargamente, pero es hora de levantarnos. Y ¿sabes lo que me encanta? Es cuando Jesús tiene esta relación con Pedro posteriormente y le dice: Pedro, ¿me amas? Y le dice 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Yo me imagino a Pedro ya incómodo ahí, Señor, tú sabes todas las cosas. ¿Sabe qué? La amargura, la tristeza, la decepción es una circunstancia emocional o espiritual que en un momento determinado nos quiere vencer, pero en el fondo de nuestro corazón sabemos que amamos a Dios. Y cuando Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo, ¿sabe qué le delega nuevamente? Lo que nunca Dios va a sacar en nosotros: pastorea mis ovejas. La función que hijos de Dios tenemos hoy en día es pastorear la gente de Dios, la gente de Jesús, la gente por la cual Jesús dio su vida en la cruz. Esa es nuestra función, ese es nuestro rol, eso es nuestro papel. Tenemos que volver al Señor ahora. ¿Por qué no adoramos al Señor con todo nuestro corazón esta mañana, por favor? Mas no fue todo, el Rey resucitó. Mi corazón te adora, Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres.
este roto corazón, cada día hasta el final. Espíritu Santo, tu presencia aquí está. Espíritu Santo, haz en mí tu voluntad. Mi corazón te adora, Dios. Cuán grande eres, oh Dios, cuán grande eres, oh. Mi corazón te adora, Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón te adora, Dios. Cuán grande eres, oh, cuán grande eres. Mi corazón te adora, Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Te adoro, Dios. Cuán grande eres. No importa lo que está ocurriendo. Como dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos peregrinos, extranjeros, estamos de paso. Lo mejor está por venir. Así que animémonos, levantémonos y digamos: Pastor, aquí estoy. Cuente conmigo. Vamos, que hay mucho trabajo, hay muchas cosas por hacer. Quizás también haya una persona que por primera vez se conecte con nosotros o accidentalmente pasó por nuestras redes sociales o por YouTube o Facebook, y quiero decirle que ha sido lo mejor que te puede pasar. Y lo digo por experiencia propia, porque cuando ocurrió ese día de mi encuentro con el Señor, todo para mí cambió. Y puede cambiar para ti también. Quizás sientas que ¿para qué más vivir? Quizás sientas de que estás pasando un momento tan difícil. A lo mejor estás en la droga, en el alcohol. Quizás tu familia, tu matrimonio está destrozado. No sé, puede ser que estés pasándolo súper mal, o simplemente sientas en tu interior, tenga todas tus necesidades suplidas, pero en tu interior sabes que algo te falta. Te quiero decir que si tú sientes algo, esto en tu corazón, lo que te falta es Dios. Alguien dijo alguna vez, el ser humano es como un rompecabezas que le falta una pieza, y esa pieza es la más importante, y esa pieza se llama Jesús. Y el rompecabezas que tiene a Jesús es un rompecabezas completo. A lo mejor eres esa persona tú, o tal vez eres esa persona que está junto al camino en donde muchos religiosos han pasado por tu lado y nunca te miraron, pero hoy estamos llegando a ti. Estás herido y tienes necesidad de que alguien te levante, alguien te fortalezca, alguien te dé una palabra de ánimo. Aquí estamos. Nuestra iglesia Cristo Extrema Adrenalina quiere ayudarte y quiere recibirte con los brazos abiertos.
Y tú me dirás, pastor, pero ¿qué debo hacer yo para poder sentir lo que ustedes cantan y lo hacen tan bien? Y son personas tan alegres, y es verdad, somos personas alegres. Y ahora, no significa que no pasamos problemas. Claro, que nos enfermamos. Claro que nos enfermamos. Claro que tenemos. Pero, como dice el apóstol, he aprendido a contentarme, esté con bien o con mal, con económicamente positiva o negativa. Y cuando dice la Biblia eso, es porque hemos aprendido eso. Y tal vez tú también necesitas eso. Por eso te quiero decir, si tú quieres cambiar tu vida, sentirte bien, saber cuál es el propósito para tu vida, me gustaría orar por ti. Solamente puedes repetir esta pequeña oración y todo va a cambiar para ti. Lo más importante es que tu futuro va a cambiar y tu destino eterno va a cambiar. Así que, ¿por qué no haces esta oración y la repites después de mí? Amado Dios, te doy gracias esta mañana por tu palabra. Sé que he pecado, sé que te he ofendido, sé que te he fallado, pero te pido perdón, y me arrepiento. Recibo a Jesús como el don más maravilloso que tú has dado a la humanidad. Lo recibo como mi Señor y como mi Salvador. Perdóname de todos mis pecados y dame vida eterna. Lléname con tu Espíritu Santo, pues te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tengo buenas noticias para ti. Si tú hiciste esta oración por primera vez, Dios te ha dado los siguientes regalos. En primer lugar, te ha dado vida eterna. Ha perdonado tus pecados. Tiene un nombre nuevo escrito en el cielo para ti. Y en cuarto lugar, Jesús fue a preparar un lugar para ti en el cielo. Qué hermosa noticia tienes esta mañana. Pero nosotros como iglesia también queremos darte una buena noticia. Te damos la bienvenida al club. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Y queremos hacerte un regalo. El regalo es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Por favor, escribe ahí en el chat. Ahí hay un formulario, llénalo. Y te vamos a hacer llegar esta Biblia. Y luego te vamos a dar a conocer noticias maravillosas para tu vida. Así que quisiéramos conocerte. Pon ahí en el chat quién tú eres, tu número de teléfono, tu correo, y te vamos a contactar a la brevedad.